¿Qué tal a todos y todas? Bienvenidos a este nuevo episodio de Deporte con Ciencia, un espacio para hablar de deporte, actividad física y salud desde distintas perspectivas o ciencias del deporte. El día de hoy es para mí un placer presentarles a Marco. Marco es fisioterapeuta, radica en la ciudad de León, Guanajuato. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Liz? ¿Todo bien? Aquí, excelentes. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, yo todo muy bien también. Qué No nos bueno. quejamos de momento. Va bien. Muy bien, Marco, te presentaba ahorita, tú eres Sí. fisioterapeuta, tienes, de hecho ahorita me parece que estás en la clínica. ¿Nos pudieras platicar un poquito sobre tu formación profesional, en qué se enfoca la fisioterapia, la rehabilitación y, bueno, sí, un poquito más en qué estás especializado? Sí, mira, yo soy como tal licenciado en fisioterapia en ortopedia y lesiones deportivas. Soy egresado de la UNAM, como tal, estudié ahí 4 años. Entonces, me dedico principalmente como tal al tratamiento de lesiones de atletas de alto rendimiento, amateurs, pero también vemos la parte de ortopedia, así que para las personas que lo requieran, que necesiten como tal, pues realizarse alguna terapia de cualquier lesión, ya sea de la espalda, hombro, rodilla, etcétera, pues me enfoco mucho en esa parte, en lo que es, pues la ortopedia, ves que se enfoca en músculos, huesos, ligamentos, tendones. Entonces, toda Ok. esa parte es donde me especializo. Aun cuando la persona no realiza deporte de alto rendimiento, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora sí que puede ser cualquiera que se haya lesionado, ahora sí que desde el niño que se lastimó el cuello durmiendo, ¿no? El clásico de que amanecí, como dicen, amanecí torcido, el clásico que Sí. dicen. Hasta un atleta pues que por la exigencia del deporte, pues llegó una fatiga muscular, se desgarró un músculo, por así decirlo, y pues a rehabilitarlo. Entonces, realmente cualquier persona que tenga alguna patología referente al sistema musculoesquelético, pues aquí lo tratamos. Ok, excelente, porque te pregunto porque luego las personas tienen la idea de, bueno, como no fue una lesión, vaya, que se generó debido al deporte, se puede dejar pasar. Y bueno, ya que estamos abordando sobre qué es la fisioterapia, la rehabilitación, quisiera preguntarte, Marco, ¿cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, entre fisioterapia y rehabilitación? Si hay alguna, bueno, claro, si hay alguna diferencia, ¿qué aborda cada uno de estos conceptos? Y, bueno, ir un poquito más a fondo en estas palabras. Sí, mira, es algo que, bueno, es una buena pregunta, ya que sí, muchos se confunden y si son iguales, son diferentes. Mira, te explico, la fisioterapia como tal es todo el proceso en el cual nosotros hacemos el diagnóstico de una patología, la tratamos y después, ya que está la lesión tratada, ya se tiene que reintegrar al deporte. Entonces, cuando se reintegra al deporte es ya cuando se transforma a rehabilitación. Por eso se le conoce como rehabilitar, como reintegrar a alguna actividad física o a algún deporte. Entonces, la fisioterapia solamente es como una pieza en la rehabilitación, porque la rehabilitación aparte tiene que estar involucrado el preparador físico, el entrenador, ustedes como psicólogos, nutriólogos, todos ellos tienen que colaborar para que se rehabilite o se reintegre al deporte. Nosotros como tal, la fisioterapia, abarcamos la parte del diagnóstico, prevención de lesiones y como tal el tratamiento de la lesión, o sea, curar la lesión, vamos a llamarlo así. Y sí tenemos nuestra colaboración ya en la parte de rehabilitación, es cuando damos ejercicio especializado para esa disciplina o hacemos como tal entrenamientos funcionales, este, o tratamientos para que no vuelva a lesionarse, tratamientos preventivos, etcétera. Ok, Pero esa es como la diferencia de entre una y otra. ok. Para ver, entonces sí entendí.
La primera parte, la fisioterapia es, hay una lesión, se trabaja esa parte del cuerpo musculoesquelético y ya la siguiente, rehabilitación, a regresar el movimiento natural del cuerpo a la actividad que esté realizando, de tal manera que esta ejecución sea lo más adecuada posible al movimiento natural del cuerpo. ¿Sí va por ahí? Sí, sí, exactamente. Ahora sí que, como para simplificar todo, cuando hay una lesión, nosotros reparamos o curamos esa lesión y después, con ayuda de otros profesionales, de preparadores, de entrenadores, ya Sí. se rehabilita. O sea, nosotros les damos un ejercicio y aparte el preparador le deja un tipo de fortalecimiento. El entrenador le ayuda al gesto técnico. O sea, todos en realidad van colaborando para que se reintegre a su actividad física. Ok, me parece muy interesante y quisiera preguntarte, Marco, desde tu experiencia como fisioterapeuta que ya tienes varios años en el campo laboral, ¿cuáles son las principales razones, los principales motivos de consulta por lo que una persona que no hace deporte de manera formal, Sí. ¿cuáles son los principales motivos de consulta por el que pues, asisten a consulta, claro? Sí, mira, es común, ahora sí que casi de ver diario las lesiones en la espalda. Eso es muy frecuente que alguien en nuestra vida nos duele la espalda. Y ya sea de zona cervical, la dorsal o la zona lumbar, es como la llamada espalda baja, es lo que más frecuentemente se ve en fisioterapia. Seguido, Ok. yo creo que diría que las rodillas, las lesiones de rodillas son Todo mundo está mal de la bastante rodilla. todo, por eso hasta el meme dice, era bueno hasta que me la rodilla. Sí. Entonces, eso y hombros. Yo creo que los hombros también son frecuentes, pero a más no poder. Entonces, si me dirías cuál es tu top, esos tres: Esos espalda, 3. rodillas y lesiones de hombro. Y lesiones. Hablando, bueno, de hecho, el de lesiones de hombros sí, es el que me sorprende un poco, no tenía conocimiento de esas. Hablando de las lesiones que se producen en espalda y rodilla, ¿a qué le atribuyes tú como fisioterapeuta que estas sean las más comunes? Mira, en la parte de la espalda hay un factor común siempre. Primero, las malas posturas. Eso es como importante porque esto va desde la parte de infantil, desde cómo enseñarle a los niños a cómo deben de cargar las cosas. Por ejemplo, es muy frecuente que vemos a un niño que lleva cargando su mochila nada más de una asa en lugar de las dos. O que se siente mal, o que se ponga de un lado en lugar de pararse derecho. Entonces, esas malas posturas a lo largo de la vida hace que la espalda vaya perdiendo movilidad, vaya perdiendo como tal las curvaturas normales y se empieza a alterar y al rato pues es un cohete. Y segundo punto que es muy frecuente ver en lesiones de espalda es el cargar mal las cosas, porque habitualmente no las cargamos bien, las Ujú. cargamos de una manera cómoda pero errónea. Entonces, si todos tenemos en algún momento un conocido que dice, es que me lastimé porque cargué mal un garrafón, cargué mal al niño, cargué mal una pesa. Entonces, todo esto se traduce en mala higiene de columna o una Ujú. mala, pues sí, una mala forma de tratar nuestra espalda. Que a lo mejor si desde pequeños nos enseñaran a cómo hacer todo eso, pues ya de grande no estaríamos sufriendo nada de eso. Sí, Ujú. conocemos la postura adecuada. Sí, 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 exactamente. Que si te fijas, es muy poco lo que se menciona de ella realmente. O sea, no hay mucha difusión con respecto a eso, porque información sí hay, Ujú. pero difusión como tal no hay bastante. Actualmente ya se están implementando algunos talleres que es más en el ámbito laboral de cómo cargar las cosas, Sí, cómo mejor usar fajas, herramientas para no cargar tanto, cuántos kilos debes cargar, etcétera. Pero se y la utiliza postura de más. las sillas. Sí, sí, exactamente. Porque esto,
pues no, nadie está exento de que en algún momento nos lesionemos la espalda. Entonces, sí, te digo, actualmente ya más en el ámbito de empresas grandes, sí se les está dando un taller para que sepan cómo, pues sí, cómo cargar las cosas, porque un obrero, una persona que se lastima, pues al final a lo mejor se traduce con, pues sí, voy a decir, con pérdidas de dinero a lo mejor. Sí, O que costes a aparte, a la empresa. ajá, exactamente. Entonces no les conviene a las empresas que alguien de sus obreros o de los empleados se lastime la espalda. Entonces, actualmente ya se está invirtiendo un poquito más en capacitaciones de cómo cuidar la espalda para que no haya ese tipo de problemas, vamos a llamarlo así. Ujú. Ujú. Ok, Sí, y bueno, esto que nos mencionas nos habla mucho de la cultura, ¿no? De cómo somos, cómo nuestra postura, cómo nos desenvolvemos, y cuáles son las creencias también que tenemos. Y me gustaría hacerte la misma pregunta en cuanto a los principales motivos de consulta, pero ahora dirigido a deportistas, ya sea sí. deportistas que a lo mejor son parte de selección estatal, nacional o hasta alto rendimiento profesional. No sé si haya motivos de consulta que sean muy comunes, hablando de deporte en general, o si sea como un poco más amplio. Sí, fíjate que en el ámbito deportivo es diferente, porque habitualmente ellos sí tienen un poquito más de cuidado con respecto a su columna, con respecto a su higiene, de cómo cargar cosas, etcétera. Pero aquí el factor común en el ámbito deportivo es la falta de elasticidad muscular, la falta de estiramientos, que a lo mejor lo hacen de una manera errónea o simplemente por flojera, qué sé yo, pero sí existe muchas veces las lesiones musculares se deben a eso. Las lesiones musculares se deben a que el atleta no hace de una manera correcta estiramientos, no hace de una manera correcta sesiones de flexibilidad. ¿Y qué pasa? Cuando un músculo no se trabaja con elasticidad o flexibilidad, pues el músculo es muy rígido, o sea, es Ujú, un músculo duro. Entonces, cuando uno lo quiere exigir al 100%, pues el músculo no aguanta y se desgarra. Entonces, es lo clásico de que existan desgarres, distensiones, rupturas musculares, pero porque el músculo no está preparado o no lo preparan para que se elongue y se contraiga. ujú, Entonces, habitualmente ese es como el comodín en todo, porque aparte la flexibilidad y la elasticidad como tal nos va a limitar las articulaciones, o sea que una articulación no alcance su rango completo de movilidad. ¿Y qué tiene que hacer el músculo? El doble de esfuerzo para mover esa articulación. Entonces, cuando un músculo se esfuerza de más, vienen otros problemas, las contracturas, los desgarres, espasmos musculares, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ese es uno de los factores principales. Dos, yo creo que también podría involucrar mucho a lo que es la falta de especialización en los deportes. Eh, Obviamente ya en el alto rendimiento, sí cada atleta casi casi tiene su propia rutina, pero sí. en el ámbito amateur, como tal, en las escuelas de inicio, pues todos hagan lo mismo, o todos naden lo mismo, etcétera, qué sé yo. Entonces, a veces esa falta de especialización es una falta también, bueno, un factor también que puede contribuir a la falta de, bueno, pues bien, a que las lesiones sean más propensas o Más más frecuentes. propensas. Sí, Ok. exactamente. Sí, es esta. Luego, ahorita que mencionabas sobre en escuelas de inicio que todos hacen lo mismo, sí es muy común ver, sobre todo deportes individuales, en mi opinión, claro, deportes individuales que, que en las clases tienes de todas las edades y les ponen a hacer lo mismo a todos, absolutamente a todos, o inclusive también cuando se adoptan entrenamientos de personas que son de alto rendimiento para
personas que no están haciendo deporte de alto rendimiento, me parece que también vienen mucho lesiones por sobrecarga o por no conocer el ejercicio que se debe realizar, la forma y la repetición que Sí. debe tener. No sé qué opinas. Sí, exactamente. Es que haz de cuenta, digamos que volvemos como a esa parte. No va a ser el mismo entrenamiento que le pongas a un atleta que ya tiene 3, 4 años desarrollándose en esa disciplina que uno que apenas lleva 2, 3 meses. Entonces, el poner, bueno, la misma rutina o el mismo tipo de entrenamiento, pues va a hacer que el atleta que esté más inmaduro en la disciplina, pues que se lesionen más. Entonces, obviamente, eso obviamente sí es responsabilidad de parte de entrenadores, de preparadores, inclusive nosotros como fisioterapeutas, también ver la parte preventiva. Entonces, el realizar tratamientos de prevención de lesiones va enfocado a eso, a enseñarles a los atletas a conocer su cuerpo, a cuáles son sus máximos capacidades, sus límites, o qué movimientos puede potencializarse, etcétera. Entonces, sí es como tal, igual desde mi punto de vista, es necesario especializar más como tal las rutinas o los entrenamientos hacia cada persona dependiendo las necesidades y las cualidades fisiológicas que tiene cada uno. Obviamente aquí tiene que ver mucho también la parte de nutrición, a lo mejor qué tipo de composición corporal tiene, qué tipo de nutrición tiene, porque también esa parte nutricia también tiene que ver mucho con la parte de lesiones, o así que sí, sí tiene que ver bastante. Un atleta mal, con una nutrición mala, eh, también es muy frecuente que se lesione con mayor facilidad. En cambio, alguien que Sí, sí tiene un régimen, sin problema. ajá, que también esto, de hecho, era una pregunta que quería hacerte, ¿cuáles eran las ciencias, otras ciencias que estaban involucradas en la fisioterapia y de qué manera influían? Porque, claro, platicando desde mi barca, la psicología también influye mucho en la prevención de lesiones. Si el deportista está estresado, es más propenso a que se lesione. Si el deportista también, o sea, cómo maneja la tensión, la concentración, si no está concentrado, es más fácil que se lesione. Esto hablando de la prevención y también para la rehabilitación, cómo acelerar el proceso de recuperación desde la parte psicológica. Que no me dejarás mentir, Marco, ¿cuántos atletas tienen una lesión y se tienen que intervenir en un proceso fisioterapéutica o alguna intervención quirúrgica? Y ya están bien físicamente, pero, o sea, tienen aún miedo de la lesión. Entonces, ¿cómo recuperar psicológicamente la lesión para que pueda rehabilitarse? Ahora sí, como tú lo mencionabas hace rato, readaptarse al entorno deportivo. Sí, y eso que mencionas es bien frecuente. La parte de la inseguridad que sienten los atletas y que dicen es que siento que voy a volver a lesionar, es mucho la parte de la inseguridad que se tiene y que sí nosotros generalmente nos apoyamos con la parte psicológica porque eh, viendo como tal la pregunta que me haces de cuáles son las áreas que se involucran conmigo, bueno, con la parte de fisioterapia, la psicóloga y psicólogos son importantes también porque cuando uno se lesiona, entra primero, y no me vas a dejar mentir ahora tú a mí, la parte del duelo, de por qué yo me lesioné, por qué tal cosa. Entonces todo ese proceso del duelo es bastante complicado para los atletas y más cuando están en vísperas de un torneo importante, o sea Así es. que están a punto de entrar a Olimpiada Nacional. Una semana antes se lesionan y ojo, yo como fisioterapeuta te digo, sí sale, o sea, no hay problema, sí te recuperan una semana, pero Sí, la pero el parte estado es emocional entorpece demasiado el proceso de exactamente. rehabilitación. Sí, exactamente. Entonces, eso es crucial para que la recuperación sea importante y que a lo mejor le mandamos tratamiento a casa. O sea, ahorita vas a hacer esto y en casa vas a hacer tal tratamiento. Pero a lo mejor la parte no, es que para qué si ya no voy a ir o cosas así, pues a lo mejor no hace bien el tratamiento, lo hace de mala gana, no lo hace como se le indicamos y a lo mejor ahí sí ya no llegamos
a la parte de, pues, que esperábamos de la recuperación, pero sí tiene muchísimo que ver eso. Ahora, también, por ejemplo, eh, como dices, la parte de la concentración, de la confianza, tanto que falte confianza como excesos de confianza Exceso de también confianza. son brutales, porque luego, no, sí, ya estoy bien y lo voy a dar al 100%, y cuando uno a lo mejor dice, no, es que todavía no, espérame tantito, ¿no? Como que todavía no estés, digamos que tan loco, así que espérame, aguántame. Y él, no, yo sí aguanto, y chin, se vuelven a lesionar. Bueno, Ah, entonces sí, esa parte sí es importante. sí, sí. Y además de la psicología y la nutrición que tú mencionabas, desde tu experiencia, ¿hay alguna otra área, alguna otra ciencia con la que se trabaje muy, muy de la mano? Mira, la parte médica tiene mucho que ver en esta parte. Obviamente depende mucho también hacia qué nos queremos enfocar. Te platico. Generalmente la fisioterapia se divide en varias ramas. Puede ser como yo, que es de ortopedia y lesiones deportivas, pero a lo mejor también tenemos un proceso de fisioterapia neurológica o geriátrica, etcétera. Entonces, sí tiene que ver mucho con qué parte médica nos va a ayudar. Por ejemplo, un médico ortopedista y traumatólogo, a lo mejor apoyarnos con ellos para a lo mejor asegurar un diagnóstico, perfeccionarlo, o inclusive, ¿sabes qué? Me atoré, necesito que me eches la mano. Entonces, o igual viceversa, un ortopedista. Tengo tal atleta, está lesionado, ve a fisioterapia para que te recuperes de esta manera. Entonces, la parte médica en ortopedia y traumatología es con los que yo personalmente más me apoyo. Pero sin embargo, por ejemplo, si existe algún atleta que tiene un proceso neurológico, como un pinzamiento del túnel del carpo, el clásico que se pinzan aquí, es que en la mano, Ujú. o un problema de alguna lesión cervical, que tienen algún pinzamiento por hernias lumbares, hernias discales, qué sé yo, pues sabes que vete a la parte de medicina neurológica, un médico neurólogo a que nos eche la mano a ver qué es lo que está ocurriendo, por qué estás sintiendo hormigueos en las manos, por qué sientes más débil un lado que otro, etcétera. Así que depende mucho hacia qué nos queremos como tal Ujú. enfocar, es como la parte que nos apoyamos. Por ejemplo, un tiempo, bueno, yo colaboraba en la Comisión Municipal del Deporte de León, ahí es donde nos conocimos, Liz. Sí. Estaba a cargo del área de fisioterapia. Ahí, por ejemplo, nos teníamos a una doctora que luego los chiquillos, aparte de la lesión, venían con, a lo mejor, una herida superficial porque a lo mejor se rasparon, se cortaron, aparte pasó X y cosa, pues sabes que ves la parte de medicina, que te hagan una curación, que te ayuden a suturar, a lo mejor hacer unos puntos, o que ya me sentí mal del estómago, ya me Ujú. duele el estómago y aparte ya me empezó a doler la espalda. Entonces, sí es mucho aprender como a saber hacia qué área te vas a involucrar más para, como dicen, a agarrar a tu, pues sí, a la persona con la que más te sientas en confianza, al médico que más te dé confianza y pues siempre guiarte con él. Sí, y aquí esta parte es muy importante el trabajar en equipo, ¿no? Por ejemplo, hablando de deportistas, la importancia del trabajo con equipo multidisciplinario, donde todos tienen el mismo objetivo y trabajan de forma conjunta para lograr los mejores resultados y también me parece importante de la forma más eficaz posible. Tú, ya que mencionabas ahorita que estuviste en la Comisión Municipal del Deporte, ahí se trabajaba de forma multidisciplinaria o bueno, similar a disciplinaria. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a los resultados de la fisioterapia trabajando de forma conjunta con otras ciencias? No, pues es una maravilla realmente trabajar con un equipo multidisciplinario, porque te agiliza los procesos de recuperación muchísimo más.
simplemente desde la parte de, por ejemplo, nutricia, con los nutriólogos. Cuando un chico se lesiona, necesita a lo mejor otro tipo de dieta, otro tipo de ingesta calórica, pues para que la recuperación sea mayor. Ujú. Entonces es bastante importante. Ahora, el trabajar con la parte psicológica, ya lo hemos platicado, que es también importante para que nos echen la mano a que esté bien centrado, como que sin desesperarse. Y por algo inclusive se llaman nuestros pacientes, porque deben de ser eso, deben ser pacientes en los procesos. Así es. Entonces, el trabajar en conjunto hace que todo lo demás fluya bonito, fluya increíblemente. Hasta para ustedes como psicólogos, los nutriólogos también, el trabajar con otras disciplinas te ayuda a fortalecer o a que no vayas solito. Ahora sí que Sí, claro. es, Porque es el que, como, sí, digo, es como ir solito en una vereda a que vayas con 5 personas y ya entre todos nos vamos guiando. Eso es así es. importantísimo. Y lo que iba a mencionar, lo que es un punto ciego para un área de una ciencia del deporte es a lo mejor el objeto de estudio de la otra área. Y el que es un punto ciego parece es el objeto de estudio de otra área. Entonces, de Sí, esa forma se complementan. Y como tú dices, es una maravilla trabajar en equipo multidisciplinario y sí, los resultados se ven, o sea, se ven de forma mucho más eficaz que trabajando cada quien por su parte. sí, y los atletas lo entienden y Sí, lo lo deben perciben. lo perciben, ¿no? Así que sí, y al final, queramos o no, lo agradecen, ¿no? Así que lo agradecen y hasta el conseguir una medalla, un trofeo, gracias al trabajo del equipo multidisciplinario, pues realmente es una medalla que al final todos compartimos y hasta Así es. se siente feliz uno de, yo colaboré porque este muchacho y está ahí arriba en el podio. Entonces, Así es, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y ahora, bueno, hablando nuevamente sobre las lesiones, los motivos de consulta de la población en general, no solamente deportistas, sabemos que hay muchas ideas culturales al respecto de la fisioterapia y la rehabilitación. Me parece también que es muy común que las personas busquen primero un quiropráctico o una persona que soba, etcétera, antes de ir con un fisioterapeuta. Quisiera preguntarte, tú siendo el experto, eh, ¿cuáles son las diferencias que hay entre un fisioterapeuta y un quiropráctico probablemente y qué alcance tienen cada una de estas? sí, mira, digamos que dilema, vamos a llamarlo así, como bien lo dices, viene de la parte cultural, es un proceso que se tiene que trabajar con respecto a toda la población que en algún momento, pues, siempre, vea que te sobe tal persona o mi tía soba, cosas así, ¿no? Ahora, la diferencia realmente radica en la parte ah, del conocimiento científico al empírico, vamos a llamarlo así, porque un fisioterapeuta es una carrera que se va estudiando a lo largo de años, o sea, es una profesión a nivel licenciatura, vamos a llamarlo así, que nos lleva 4 años y más de saber por qué pasan las lesiones, cómo remediarlas, cómo prevenirlas, etcétera. La parte como tal de quiropraxia, de los masajistas, bueno, que se enfocan más a esa Ujú. parte, no estoy hablando de los otros, y puede decir a otras ramas así, muchos de ellos se basan más en el empirismo, al conocimiento que se va adquiriendo por generaciones, porque a lo mejor mi papá y mi abuelito sobaban, ahora yo voy a sobar, porque ya me enseñaron cómo. Entonces, realmente no hay un objeto científico que lo avale. Por eso siempre les digo a los pacientes y a todos, siempre vayan hacia alguien que tenga una formación universitaria, que tenga cómo justificar
los avances y los tratamientos científicos o es que para que me justifiquen por qué te voy a aplicar ese tratamiento. El no hacerlo, el no ir con este tipo de profesionales hace un retroceso realmente hacia la parte humana, inclusive. La parte del ser humano tiene que ir evolucionando. Entonces, ahorita antes era empírico, ahorita ya es científico. Entonces, el hacerlo es inclusive retroceder para todos. Ahorita ya hay una forma un poco más accesible de ir con un fisioterapeuta o ir con un médico, etcétera, etcétera. De primera instancia, sí se sugiere mejor que acudan con ellos, vamos a llamarlo así. Ahora, en cuestión de la quiropraxia y toda esa parte, mira, realmente existe, o sea, sí existe como tal la quiropraxia, pero es una especialización todavía más allá de la parte médica, o sea, sí existen médicos quiroprácticos, pero tienen que obviamente pasar 7 años a lo mejor de medicina, más 4 años de quiropraxia, Ok. más no sé qué especialización. Ahí sí, si es una persona, un quiropráctico que tenga toda esa formación, sin problemas, vete, no hay problema. Ujú. Inclusive en Europa y en algunos otros países, a la quiropraxia se le conoce como osteopatía. Entonces, los osteópatas también ven mucha esta parte de, de los tratamientos, pero vuelvo a repetir, si tienen como tal algún estudio que digan, ok, me avala la Universidad de Barcelona, me avala la Universidad de Manchester, a que tú quieras, ahí sí, con toda la Ok. confianza. Pero si es, Sí, no, pues que volvemos a tener la evidencia científica. exactamente. Sí, por ejemplo, nosotros como fisioterapeutas, realmente, bueno, para entrar un poquito en contexto, ¿cuál es la diferencia una de otra? La parte de la osteopatía y la quiropraxia se enfoca más en el movimiento articular, que es como tal el mover una articulación. Es el moverla, y se desencadenan una serie de efectos fisiológicos que al final uno hace que se sienta bien. La parte de fisioterapia se enfoca más en la parte de ejercicio, técnicas manuales y aplicación de agentes como frío, calor, ultrasonido, electroterapia, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como fisioterapeutas sí trabajamos algo de osteopatía, o sea, sí manejamos cierta parte de la osteopatía cuando hacemos movilizaciones articulares, cuando hacemos a lo mejor alguna manipulación cervical, de la articulación que quieras. Sí llegamos a involucrar eso, pero no, solamente es como un granito, un algo Ujú. chiquito. Sin embargo, un osteópata sí te va a trabajar todo ese proceso de pe a pa. Entonces, esa es como la recomendación. Solamente vayan con alguien que sí esté avalado, acreditado por Preparado. una universidad y también, o sea, siempre busquen eso, porque también es muy común en la actualidad, eh, pues ver diplomados de 6 meses que te Ujú. hacen, algunos ya lo llaman quirofísicos, entonces, por ejemplo, esos, pues no vas a poder comparar una formación de 6 meses a una formación de 4 o 7 años con estudios científicos y que a lo mejor te van a garantizar un tratamiento. Porque, o sea, la otra parte de, pues tengo un diplomado de 2 semanas de vendosas, una Ujú. de movilización de espalda, cosa, qué sé yo. Entonces, pues realmente no hay como tal un conocimiento del cuerpo humano, de la anatomía, fisiología, biomecánica, que todo eso como tal de como fisioterapeutas vemos en cada uno de los pacientes y siempre personalizado. Sí, claro. Aquí, bueno, me parece muy importante aclarar, ¿no? Cuando asistan con algún especialista de la salud, que realmente sea un especialista en la salud, que tenga un conocimiento con base en evidencia y no nada más empírico, porque, bueno, ya, luego si no, tenemos consecuencias peores, ¿no? Sí, exactamente. No, y sí, en el ámbito profesional me ha tocado muchas veces y es muy frecuente, no te voy a mentir,
que, es que me empezó a doler el hombro, pero fui a que me sobaran, me hicieran esto y ahora me duele más. Sí, pues hubiéramos venido desde un principio para acá, pero es unas ciertas consecuencias que, pues que al final se tienen que aprender y que la cultura mexicana, pues es lo que tenemos que estar trabajando, porque no vas a dejar mentir que siempre la cultura mexicana se basa en eso, en que vete a que te sobes, vete a no sé qué. Así es. Entonces, ¿cómo contrarrestar esto? Y como les digo a mis colegas, tu profesión va a hablar, tu profesionalismo va a hablar. Si haces las cosas profesionales, con ética, con todo lo que tú quieras, va a salir la fisioterapia como, como la luz. Si Así no, es. no va a crecer en esa parte. Sí, y bueno, ahorita que tocabas el tema sobre algunas ideas, y claro, para ir también ya cerrando nuestra plática de hoy, adicional a esto, a las personas que prefieren primero ir con una persona que les sobe o algo así, ¿con qué otras ideas culturales te encuentras en tu práctica profesional? Uy, mira, pues hay de todo, ¿eh? Fíjate que existe como tal desde la idea que, por ejemplo, nosotros trabajamos con agua caliente, agua fría o con Ujú, presas calientes, pero luego muchas veces le preguntamos al paciente, oye, disculpa, hizo sus contrastes de calor, que pusiera su pie en ujú, agua caliente y agua fría. No, porque mi mamá me dijo que con eso me da artritis. Como que sí, pues no da ajá, artritis, ¿no? O sea, son como tabús, sí, se llaman tabús. Este, que a lo mejor se cree que nos va a perjudicar ciertas cosas y al contrario, a lo mejor nos van a beneficiar. Este, mucho la parte de la sobada, que ya lo venimos platicando, pero hay también de sobadores a sobadores. Digamos que hay algunos que tienen una cierta creatividad. Una vez me contó una compañera, por ejemplo, de que había un señor que le llegaba y decía, es que me duele la rodilla, y te amarraba a un árbol y con una vara te pegaba en la rodilla, con una vara de árbol para que se te quitara el dolor. Entonces, es como de, ok. Entonces, ujú, otro, por ejemplo, que el clásico de que me colgó de los pies y me jaló del cuello para que sí, mi columna se enderezara. Y un clásico que ocupan mucho de este tipo de personas no éticas, no profesionales, por no decir charlatanes, ujú, el clásico de que tienen un pie más largo que otro y unos jaloncitos y ya te lo enderecé. Eso en muchos casos no es cierto. Sí existe como tal un desequilibrio natural en el cuerpo humano, pero es muy breve, como de 5 milímetros, nada, así que poquito. Pero muchas veces también el desconocimiento, obviamente, del, de la persona, pues, ay, no, pues sí estaba chueco y me hizo y me deshizo y ujú, ya quedé derecho, así como de, no, pero o sea, realmente si hacemos una medida de antropométrica, pues estás igual, o sea, ajá, no hay como tal ese tipo pues de creencias, o vamos a llamarlo así, que les sí. hacen a creer a las personas. Sí. Claro, no, sí, y es todo un tema y que al final son estas ideas son las que nos acercan o nos alejan, ¿no? De la salud. Y, bueno, ya para ir cerrando, Marco, ¿nos pudieras platicar en dónde estás ubicado, dónde está tu clínica, a qué te dedicas, específicamente en tu clínica, para todas las personas que estén interesadas en acudir a fisioterapia y rehabilitación con un experto que realmente tiene una preparación científica y además que está, pues bueno, ya vimos que no es nada más deportistas, sino todo tipo de población. Sí, mira, estamos ubicados en Dima Clínica de Fisioterapia, así lo pueden encontrar en nuestras redes sociales o en Google. En Dima Clínica de Fisioterapia nos enfocamos mucho a los tratamientos, como comentábamos, de ortopedia y lesiones deportivas. En esta parte nosotros nos enfocamos mucho a la reintegración
a las actividades, tanto puede ser diarias, domésticas, laborales, deportivas, de alto rendimiento. Tenemos obviamente pacientes de todas las edades. Tenemos pequeñitos desde 6, 7 meses, que ya empiezan a tener algún tipo de problemita, hasta adultos mayores. Actualmente tenemos, por ejemplo, pacientes de 93, 94 años que tienen alguna lesión ortopédica, inclusive algunos adultos mayores que por estar haciendo todavía ejercicio en el alto rendimiento, pues también se ven lesionados. Entonces, realmente nos dedicamos a que la población que tenga algún tipo de lesión, pues con toda la confianza que vengan y que nos busquen, nosotros los podemos ayudar como decimos y como tengo de dicho, para cada lesión siempre hay una solución, nada más hay que encontrarla y con un buen diagnóstico que hagamos, adelante sin problemas. También tenemos como tal tratamientos a domicilio, en dado caso de que alguna persona, por ejemplo, nos acaba de hablar un chico que dice, es que me acabo de esguinzar el tobillo y no puedo trasladarme, así que realmente no, mi pie está muy adolorido, vengan a mi casa, pues sin problemas. Así que tenemos afortunadamente un vehículo especializado para llegar. Entonces llegamos con el equipo y aplicamos tratamientos también, así que sean necesarios para todo tipo de lesiones. En algunas ocasiones también damos el servicio de fisioterapia para eventos deportivos. En octubre que tenemos un torneo internacional de Tocho Bandera, pues nos hablan, ¿sabes qué? Clínica Dima, vénganse porque hay que cubrir eventos. Entonces también si alguien requiere que le vayamos a cubrir un evento deportivo, pues con toda la confianza, nosotros vamos con todo el equipo y estamos ahí esperando, o bueno, ojalá y no, pero que si alguien se Sí, lesiona, pues nosotros sí, tener atenderlo, la... ajá, atenderlos inmediatamente o inclusive tratamientos precompetitivos que si no, es que necesito, voy a correr ahorita y necesito estar al 100, pues un masaje precompetitivo, un vendaje, aplicaciones de hielo, qué sé yo. Entonces, tenerlos al 100 para que también los atletas rindan al 200% y estar prevenidos para cualquier lesión que tengan. Pero sí, esos son realmente a grandes rasgos nuestros servicios que ofrecemos. Ok, excelente y muy completo sobre todo. Muchísimas gracias, Marco, por ser parte de este episodio de Deporte Conciencia. De verdad, un placer. Yo creo que nos diste información muy valiosa sobre la fisioterapia, perdón. Y bueno, a los que nos están escuchando del otro lado, ya saben, acudan siempre con un profesional, alguna persona que tiene evidencia científica de lo que está haciendo, pero más que nada con quienes ustedes se sientan más cómodos, más en confianza. Muchas gracias, Marco. Un placer Cuídense haber mucho. tenido esta plática. Que estés muy bien y a todos nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego.